El himno número 2, canta, oh buen cristiano. Número 2. Si lo tienen, vamos a entonarlo. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, en malas y resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que hallado en vida, cuando medroso estás, Dios quitará tus cuitas, si cantando vas. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, alabado y glorificado seas eternamente, Señor, ya que tú eres el único digno de toda alabanza y toda gloria. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste nuevamente de haber amanecido un día más. Gracias por darnos la oportunidad de venir a esta escuela, aprender más de tu palabra. Gracias por tener a estos instructores, Padre, gracias por los instructores que tenemos, por la preparación que han tenido ellos y sobre todo por las ganas que ellos tienen de enseñarnos a nosotros lo que es la sana doctrina, Señor, y poderla predicar a todas aquellas personas que no la han escuchado. Señor, de igual manera te ponemos en tus manos a los ancianos de esta congregación, a los miembros de la congregación también, ya que hacen posible que la escuela siga adelante. Y te pedimos que esta mañana que se va a dar el mensaje, Padre, que estés con nuestro hermano Willy para que las palabras que él vaya a decir sean nada más que tu sana palabra, Padre. Todo esto lo pedimos, ponemos todo en tus manos, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos las cosas. Amén. Amén. La semana antes del descanso de primavera, comencé una serie titulada Cómo mejorar nuestros sermones, y explicaba la manera de cómo las denominaciones o lo que ellos sugieren se debe hacer para poder mejorar las lecciones. Y veíamos cómo pues ellos decían que hay que usar dramas, hay que usar muchas historias motivacionales, hay que usar marionetas, hay que hacer uso de testimonios personales, en fin, use muchas ayudas visuales. Todas esas cosas mencionan las denominaciones debemos hacer los predicadores para mejorar nuestros sermones. Pero veíamos, hacíamos el contraste. Bueno, eso es lo que enseñan las denominaciones, pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que nosotros como predicadores debemos hacer para poder mejorar nuestras predicaciones, para poder predicar de tal manera que el pueblo de Dios sea edificado, que el pueblo de Dios pueda crecer en conocimiento por medio de las predicaciones que vamos a presentarles domingo tras domingo, miércoles tras miércoles? Entonces cada uno de nosotros debemos siempre de estar buscando, o siempre debemos de tener esa puerta abierta para mejorar nuestras predicaciones, para mejorar lo que es la homilética, para mejorar la hermenéutica, para mejorar todos estos aspectos que nos pueden ayudar una vez más a mejorar nuestras predicaciones. Y bueno, pues observamos algunos principios bíblicos al respecto, y una de las cosas que mencionábamos es que si queremos mejorar nuestros sermones, no pongamos el énfasis o el enfoque en nosotros, sino más bien en el mensaje que estamos predicando. Queremos mejorar los sermones desde el punto de vista de Dios,
entonces debemos de una vez más apuntar a las personas a lo que la palabra de Dios enseña y no a nosotros mismos. En Lucas capítulo 11, verso 27, si tiene su Biblia, le pido que me acompañe. Yo creo que sí la tiene, porque si no la tiene, le ganan de mérito. Lucas 11, versículo 27. Note lo que dice la Escritura. Encontramos un punto muy importante aquí que muchas veces hemos hecho referencia al versículo 28 y lo hemos citado varias veces, pero se nos olvida ver otra cosa más que se encuentra en estos dos pasajes. Y he hecho referencia a esto muchas veces en la clase. Otro que dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Verso 28. Note lo que Jesús hace. Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en esta ocasión? Ahora, la pregunta es, para poder responder a esta pregunta, tenemos que hacer otra pregunta. ¿En quién estaba el enfoque, la atención en ese momento, después que esta mujer dice estas palabras? ¿En quién estaba el enfoque y la atención? Y la respuesta es simple: en María y en Jesús. En María y en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él sabe que aquí está María, aquí está Jesús. Él sabe que la atención está de este lado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús agarra la atención de ellos y la trae donde debe estar. Le dice Jesús: antes, en pocas palabras puede decir: ¿saben qué? Les voy a decir dónde en realidad debe estar el enfoque de ustedes, y esto es en hacer la palabra de Dios. Por eso Él dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, cuando el enfoque esté en ustedes, hermanos, acuérdense, agarren esa atención y tráiganlo a lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Queremos mejorar nuestros sermones, eso es lo que debemos hacer. Recordar pasajes como también el que mencionamos en la última ocasión, 2 Corintios capítulo 4 y verso 5. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo dijo ahí? 2 Corintios 4, 5. Y si no se acuerdan lo que Pablo dijo ahí, entonces por eso es que a lo mejor no lo está poniendo en práctica, ¿verdad? 2 Corintios 4, 5, dice el apóstol Pablo: pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros. Nadie se quiere presentar como un siervo, ¿verdad? Los demás siempre queremos estar arriba y los demás aquí abajo. Pero el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, dos cosas muy importantes. Número uno, no nos enfatizamos, no nos exaltamos a nosotros mismos, sino más bien a Cristo, al que debemos de enfatizar en nuestras predicaciones. Cristo debe ser el centro de nuestras predicaciones. Y ¿sabe una cosa? Cada vez que nuestras predicaciones son 100% bíblicas, Cristo es el centro de esa predicación. Pero cuando su predicación es otra cosa menos la palabra de Dios, Cristo no es el centro de la predicación. Cristo está por este lado, aquí está el centro, y Cristo está por este lado, porque el centro es lo demás que se está diciendo, que no tiene nada que ver con lo que es la palabra de nuestro Dios. Y número 2, en 2 Corintios 4, 5, Pablo dice: nosotros nos presentamos a ustedes como siervos vuestros, porque el ejemplo, una vez más, lo tenemos en Cristo Jesús. 1 Corintios, ahí mismo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, y también el versículo 21, note lo que el apóstol Pablo escribe aquí. En el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El poder, hermanos, está una vez más en el mensaje que proclamamos, no en nosotros mismos. Lamentablemente, algunos predicadores han llegado hasta el punto de pensar de que el poder está en ellos, en la manera de cómo hablan. Si no hablas elocuentemente, dice, no te van a entender y el mensaje no va a tener un resultado positivo. Si no haces esto u otro de parte de ellos, una vez más, no va a haber el resultado que Dios espera.
Y una vez más, el poder está en ellos, no en el mensaje. Queremos mejorar nuestras predicaciones, hermanos y hermanas también, ¿verdad? Que comparten clases bíblicas con las hermanas en diferentes ocasiones. Queremos mejorar nuestras predicaciones, nuestras clases bíblicas. Una vez más, enfaticemos a Cristo y su palabra, no a nosotros mismos. Una vez más, que nosotros estemos detrás de la cruz, para que lo primero que vean sea la cruz, no a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso en ocasiones, ¿verdad? Pues en la clase de homilética hablamos bastante en cuanto a esto, y vamos a hablar, ¿verdad? En cuanto a ello, de cómo le digo a los hermanos que no traigan sus corbatas, ¿verdad? De los Looney Tunes, de las caricaturas, ¿verdad? Del demonio de Tasmania y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando usted está predicando, ¿qué es lo que está viendo la audiencia? La audiencia está ocupada recordando aquellos tiempos cuando veía esa clase de caricaturas, Bugs Bunny y todos los demás, ¿verdad? Quiere ponerse esa caricatura de corbata, esa corbata de caricatura, pues póngasela cuando vaya al cine, cuando vaya al parque, ¿verdad? Pero no detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque queremos eliminar toda la atención posible que esté en nosotros, queremos hacerla a un lado para que la gente se enfatice y se enfoque más, ¿verdad? En lo que es la palabra de nuestro Dios. Así que tengamos eso en cuenta. Número siguiente, mejor dicho, ya tenemos la cuenta, ¿verdad? Pero para mejorar nuestros sermones, hermanos, otro principio práctico muy importante es preparar las lecciones con tiempo. ¿Ok? Preparar las lecciones con tiempo. He mencionado 1000 veces esa porción de este libro que leía en cierta ocasión, creo que eran las conferencias de Denton, donde decía ahí el título de la conferencia, son las 11:30 de la noche el sábado, ¿qué voy a predicar mañana? Entonces, muchos, ¿verdad? se encuentran diciendo, ¿verdad? Pues son las 7:30 el domingo de la mañana, ¿qué voy a predicar al rato? ¿Por qué? Porque no tienen su lección preparada para poder exponer la palabra de nuestro Dios. Hasta que usted no sea un G.C. Brewer, un Gus Nichols, un G.K. Wallace, hermanos, ¿verdad? que de la antigüedad, que podían pararse de la banca y luego en lo que es la banca al púlpito, ¿verdad? Cambiar enteramente su sermón y luego predicar un sermón, ¿verdad? De casi de 1 hora y muchos versículos de memoria. Hasta que no llegue a ese punto, vamos a necesitar darle tiempo a nuestras predicaciones, estudiar qué versículos vamos a utilizar, cuáles son los puntos principales de nuestra predicación, de qué les voy a predicar. Tiene que haber una preparación adecuada, porque si no hay una preparación adecuada, va a haber, ¿verdad? Pues un fracaso, ¿verdad? Pues bien merecido. Me acuerdo que cuando comenzaba a predicar estaba estudiando en un instituto bíblico en Dallas. Y apenas comenzaba, no tenía experiencia en la predicación, y pues lo poquito que nos daban aquí, ¿verdad? Ahí en ese lugar, los maestros, pues trataba de ponerlo en práctica y aún así batallaba para poder preparar un sermón. Me acuerdo que me invitaron a predicar en la congregación de Turnpike, aquí en, no sé si es Grand Prairie o Arlington, y estaba una congregación de habla hispana y me invitaron a predicar en cuanto a lo glorioso de la iglesia, una iglesia gloriosa. Hermanos, no sabía qué decir de una iglesia gloriosa y preparé nomás unas notas ahí, y cuando iba dirigiéndome a ese lugar iba con un pánico que casi me da un ataque al corazón. Iba preocupado, iba angustiado, no iba con gozo a ese lugar para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no había habido una preparación adecuada, no estaba el conocimiento adecuado para poder preparar una lección de la cual usted diga, no puedo esperarme para subir a ese púlpito y comenzar a predicar la palabra de nuestro Dios, esta lección a la que he preparado, ¿verdad? Una lección simple, lógica y breve, nada que ver en cuanto a eso estaba en ese tiempo. Entonces, la falta de preparación, una vez más, es el motivo por el cual vienen los nervios. Y luego vienen los nervios, el nerviosismo, y hace un trabajo terrible, un trabajo horrible que nunca más lo vuelven a invitar para ir a predicar a ese lugar. Y creo que nunca más me invitaron, ¿verdad?, a ese lugar, pero bueno, porque ya se acabó la hora hispana, creo, ¿verdad? Pero hermanos, tiene que haber una preparación adecuada en nuestras predicaciones. Cuando lleguemos a un lugar, a un momento en el cual tenemos bastante conocimiento de la palabra de Dios,
y no batallamos para poder desarrollar un sermón en cuestión de minutos. Okay, mientras no lleguemos a ese punto, hay que dedicar tiempo. En estos momentos, a esta etapa de mi vida, sí me toma unos poquitos minutos preparar una lección. Antes, hermanos, eran días y días que tenía que estar estudiando, buscando los versículos que no sabía estaban ahí, ¿verdad?, en la Biblia. Tenía que buscarlos en la concordancia, tenía que pensar acerca de ello y me tomaba bastante tiempo. Pero entre más conocimiento va adquiriendo, y lo mismo va a pasar con ustedes, menos tiempo van a dedicar a lo que es, ¿verdad?, la preparación, porque ya va a estar ahí esos versículos, ya va a estar ahí lo que son los puntos principales que usted desea utilizar, y va a predicar una buena lección que va a edificar a los hermanos. Pero tiene que haber esa preparación, hermanos, adecuada para que podamos mejorar nuestros sermones. Lamentablemente, hermanos, me ha tocado estar sentado en conferencias y en congregaciones donde se nota que el hermano no se preparó para la lección. Y yo creo que ni él mismo se entiende lo que está tratando de decir. Hermanos, el idioma español, como decía el hermano Guy Enwoods, el idioma inglés es bonito, es hermoso. Y es ridículo que no nos entiendan lo que estamos tratando de decir. Entonces, tenemos que, pues, una vez más, darle tiempo para preparar nuestras lecciones, para que sean, ¿verdad?, lecciones que puedan tocar una vez más el corazón, apelar a la razón, ¿verdad?, de las personas para que puedan lograr ese cambio. Acuérdese el propósito de la predicación: lograr un cambio positivo en las vidas de las personas, ayudar a aquellos que están en necesidad, para que de esta manera ellos puedan, ¿verdad?, pues, hacerlo. Pero que esa preparación le ayude a usted a preparar un sermón lógico, un sermón que lleve un orden lógico en lo que va a estar predicando, no cualquier cosa. En cierta ocasión asistí a un encuentro iberoamericano, creo que le llaman, como un lugar aquí en Dallas. Y le tocó a un orador, sin mencionar nombre, le tocó a un orador predicar el tema predicando sermones frescos. Hermanos, yo vi el programa de esa conferencia y no podía esperarme para que llegara el día para poder llegar a ese lugar y escuchar el sermón predicando sermones frescos. Yo llevaba como unos 2 años ahí en Lufkin predicando. Entonces, cada domingo, me pongas a pensar, 52 sermones, ¿verdad? Y luego lo multiplica por 2. Entonces, ya quería, pues, sermones frescos. ¿Cómo le podemos hacer para predicar sermones frescos? Y llego y comienza a predicar el hermano bajo el tema, predicando sermones frescos. ¿Saben lo que hizo el hermano? Nos dio un panorama de todos los peces que están en el mar. Nos dio un panorama de todas las diferentes atalayas o redes que puede utilizar para poder atrapar a estos peces. Y están peces de la boca negra, peces rojos, y nos hablaba de toda la clase de peces que habían en el mar. Y el tiempo estaba avanzando, y digo, ¿cuándo va a comenzar a hablar de predicando sermones frescos? Y hermanos, nunca habló de predicar sermones frescos. Una excelente oportunidad que tenía para dar principios prácticos para poder mejorar los sermones de todos los predicadores que estaban ahí. Lamentablemente ese no fue el caso. Así como este predicador no predicó ese tema, hermanos, pero no hay una preparación adecuada, ¿ok? Porque probablemente tuvo que haber hecho una investigación profunda para saber todo lo que supo acerca de los peces y las diferentes redes. Tuvo que investigar todo eso, pero no fue una preparación adecuada. Se preparó para lo que habló, pero no se preparó adecuadamente. Y hay una diferencia muy grande, hermano. Usted puede pasar, hay hermanos que han pasado horas y horas y horas preparando su sermón, y cuando lo predican, se queda usted, ¿qué está hablando el hermano? ¿Cuál es el tema? No anunció el tema, y los puntos principales nada que ver con el tema, y se queda ahí, y el hermano le viene y le dice, usted le hace la crítica, y el hermano dice, hermano, pero pues, con 7 horas estudié para ese sermón, y otra vez, hubo preparación, pero no una preparación adecuada. Entonces tenemos que enfocarnos en cuanto a ello, ¿verdad? ¿Tiene sentido lo que voy a predicar?
Es una lección práctica también. Está la explicación, la ilustración y la aplicación en lo que voy a presentar. Si no están esos elementos, si no se entiende, entonces debe, ¿verdad?, pues, de analizar, evaluar la lección que está predicando. La próxima semana vemos otros principios prácticos para mejorar nuestros sermones, y varios también de esos principios los vamos a estar analizando en la clase de homilética 2 también, ¿verdad?, para que pueda reforzar la información.